Darly, bienvenida a este espacio. Gracias. Estamos súper felices, encantados de tenerte por aquí. Yo estoy emocionado. Tú sabes que antes de iniciar la grabación, Nicole te estuvo comentando que nosotros hace un par de meses tuvimos una capacitación en la que se abordó el tema del coaching. Entonces nosotros pudimos ver de primera mano el impacto que puede causar el coaching en la vida de una persona. Entonces, te conocimos, Nicole te había conocido hace tiempo, pero cuando vimos tus redes sociales, tu área de expertise y demás, nos llamó muchísimo la atención y dijimos, a Darly tenemos que traerla aquí al podcast. Porque es que tú eres una coaching ejecutiva, experta en el tema de conversaciones y emociones, digamos, Sí, ¿verdad que sí? sí. Entonces, para dar inicio a esta conversación, primero sí tenemos que hablar de Darly. Yo sé que es raro muchas veces para uno describirse. Sí. Entonces, a mí me gusta hacerlo de la manera siguiente, Darly. Si tú tendrías que describirte tal vez en 5 palabras puntuales, para ti, ¿cuáles serían esas palabras? Wow. Señores, yo también estoy muy emocionada, tengo que decirlo, porque me gustan mucho las conversaciones que ustedes tienen y tienen conversaciones que son profundas y esas conversaciones son buenas y son de las que me gusta, pero arrancan así, definiéndome a mí. Wow, ¿qué te puedo decir? 5 palabras que me definan: reflexiva, madre, en una constante búsqueda o observación. Y yo no sé, hay una parte de sensibilidad que para mí es importante y que resguardo y cuido mucho. Entonces, voy a llamarlo tan sencillo como eso, sensible. Y sensible yo creo que tiene que ver con ese poder de conectar desde un lugar diferente con las cosas. Y con las cosas hablo relaciones, trabajo, amistades, que para mí son importantes. Excelente. Y me parece demasiado coherente las palabras con las que tú te describes, coherente a lo que tú haces, a lo que te dedicas. Sí. Entonces, si ahora tendríamos que explicarle a la audiencia de manera sencilla a qué tú te dedicas, ¿qué tú podrías decirme? Mira, yo soy de las personas que puedo decir con mucho orgullo que amo lo que hago. Y de alguna forma esto me permite a mí disfrutar mucho mi proceso de creación y de evolución. Porque empecé con esto prácticamente desde cero. Es decir, yo soy ingeniero industrial de base, con maestría en productividad, en gerencia. Y luego de varios años de experiencia, decido entrar al mundo del coaching. Y es cuando me formo como coach. Me formo como coach con la intención de querer ayudar a otros y creo que el coaching fue la fuente principal para ayudarme a mí misma, para ayudarme a mejorar, para ayudarme a crear mejores relaciones y a partir de ahí empezar a partir de ese trabajo, a ayudar a otros en cómo lograr eso también. Entonces, yo trabajo coaching ejecutivo y de equipos, específicamente para empresas, pero también los emprendedores suelen acercarse. Y este coaching que hago va directamente a impactar en el bienestar emocional y relacional de las personas. Nosotros ayer estaba dando un taller sobre inteligencia emocional y yo decía, queremos vivir en las organizaciones entendiendo, hay una frase que usamos mucho de, yo no vine al trabajo a ser amigos, y queremos vivir entendiendo de que podemos estar indiferente a nuestro alrededor y después queremos sentirnos bien con eso. Entonces, yo creo firmemente que para nosotros poder desarrollar proyectos importantes, coordinar de una manera efectiva, necesitamos crear relaciones sanas. Necesitamos crear relaciones profundas y honestas. No que sea mi pan y mi hermano de contarle mi vida, pero es una persona con la que yo quiera conversar, con la que yo quiera interactuar. Entonces, no podemos sencillamente sentarnos a una mesa a trazar pautas. Tenemos que crear algo juntos. Entonces, el coaching que yo hago trabaja a las personas específicamente en esa parte emocional y relacional que yo quiero, eso que yo quiero, cómo lo voy a lograr y hacer a las personas conscientes del tipo de relación que están creando y cómo eso le está permitiendo coordinar de una forma efectiva o no en su área de trabajo o en su área personal también, porque esto afecta en ambos sentidos. Entonces, yo digo que yo no trabajo a la jerarquía o a la posición, yo trabajo al ser humano que está detrás. Entonces, me encargo de mirar cuáles son esas habilidades o características, especialmente conversacionales, a nivel emocional, que estoy necesitando reforzar, que estoy necesitando fortalecer para tener mejores resultados. Excelente. Y yo sé que mucha gente puede estar preguntándose, ok, Darly es una coach ejecutiva, pero ¿qué Darly hace en Night Talks? Si aquí hablamos usualmente de parejas y cosas así. Pero como bien tú has dicho, tú no te enfocas en la jerarquía, tú te enfocas en la persona. Totalmente. Entonces, tomando en cuenta que tú eres una coach con expertise en el área de conversaciones, algo que nosotros tenemos muy claro y que lo vimos en uno de los episodios anteriores con Laura,
es que la comunicación es tan importante para una pareja como la respiración del ser humano. Esa frase ya dijo que se me quedó. Y por eso yo dije, esta conversación con Darly puede aportar mucho valor a las parejas que están viendo este programa en este momento, porque creemos que el crecimiento en la vida de pareja muchas veces se da a partir de una conversación difícil. Y a veces no sabemos abordar esas conversaciones difíciles de una manera asertiva, de una manera efectiva. Y creo que en base a esa idea quisiéramos dirigir parte de la conversación y, como te habíamos comentado, Darly, hacerlo primero una parte teórica, donde abundemos de manera teórica cómo tener conversaciones difíciles de manera efectiva, cómo gestionar nuestras emociones en ese sentido, pero luego pasar a una parte práctica, donde queremos leer algunas historias que hemos recibido, que tenemos por aquí, de situaciones cotidianas que se dan en la vida de la gente de manera personal, en la vida de pareja, para ver de qué manera eso se puede abordar. Esas situaciones pueden ser abordadas de manera efectiva. Entonces, quería preguntarte, Darly, ¿qué hábito es esencial que una persona tenga para que sea capaz de desarrollar conversaciones difíciles de manera efectiva? Mira, las conversaciones difíciles tienen una característica importante y una conversación difícil trae sobre la mesa hablar de emociones. La conversación es difícil por la emoción que me genera, por el tema que voy a tratar y de alguna forma por lo que va a generar como decisión esta conversación. Pero lo esencial tiene que ver lo emocional. Lo emocional es lo que me va a limitar. Si me genera estrés, no la quiero tener. Si me genera frustración o estoy incómoda, no la quiero tener. O todo lo contrario, la abordo agresivamente para desahogarme y tampoco genera los resultados que espero. Entonces, el primer hábito que yo te diría que debemos de empezar a poner sobre la mesa para hablar de conversaciones difíciles en cualquier escenario de mi vida tiene que ser poder empezar a entenderme en mi mundo emocional. ¿Qué me pasa y qué estoy sintiendo? Y a esto poderle poner un nombre, porque lo que está pasando con nuestro mundo emocional no nos enseñaron a hablar de emociones. No nos enseñaron de que las emociones son parte de nuestra vida cotidiana. Y normalmente entendemos que no mostrar lo que siento es madurez emocional y no lo es. Nosotros estamos acostumbrados a controlar lo que estamos sintiendo, no a gestionarlos. Y una de las evidencias de esto es que no podemos sostener las conversaciones difíciles. E incluso las personas quieren aprender a tener conversaciones difíciles y es para entender que tú y yo vamos a dialogar y vamos a estar amenamente complacidos. Y eso no es sostener una conversación difícil. Una conversación difícil es sostener la incomodidad que genera la conversación y yo poder administrarme en esa incomodidad. Porque tú me vas a decir algo que me va a generar ira, frustración, o me vas a decir algo que me va a deprimir o me va a poner triste, como, wow, mira lo que piensa. Y es como yo sobrepaso esta emocionalidad para poder mantener mi asertividad. Entonces, prácticamente queremos conversar. Es cómo tú me enseñas a conversar sin que yo me altere, sin que yo me moleste, sin que yo sienta nada. No hay forma de hacer eso. No la hay. Y la idea aquí es, ok, ¿cómo yo empiezo a darme cuenta y a reconocerme en mis emociones para poder gestionarla cuando se hagan presente en la conversación? Yo personalmente me identifico muchísimo con eso, porque algo que me pasa de manera general es que a mí me cuesta, honestamente, tener conversaciones difíciles. Yo le evito. Por ejemplo, aquí en la empresa, si tengo que despedir a alguien, o sea, somos 2 socios, Claro. y yo he estado durante mucho tiempo en un estado de comodidad, porque a él se le hace fácil toda esa parte que tiene que ver con el personal y demás. Yo soy más creativo, pero ahora se ha virado la torta. Me ha tocado a mí ser esa persona que lidera el equipo en cierto sentido. Y cuando tengo que llamarle la atención a alguien, despedir a alguien, tener una conversación difícil, yo trato de postergarlo lo más posible. Y honestamente yo nunca había hecho ese trabajo de pensar por qué yo lo hago. Tal vez en primera instancia evidente, a miedo, a causar una fricción, pero tú bien lo has dicho. ¿Qué yo puedo hacer entonces para gestionar eso de manera efectiva? Ok, yo identifico que yo tengo miedo de tener esa conversación, efectivamente porque tengo miedo de lo que suceda. ¿Cómo yo hago para manejar esa tensión que me preocupa? Ok, fíjate, hay algo interesante, porque pones la palabra miedo. Normalmente las personas no quieren hacer daño a otros. No quiero ver a una gente... Primero, quiero evitar el conflicto, de que el otro reaccione de mala manera. Eso es una, porque el miedo a qué. Y ahí es lo que tenemos que empezar a profundizar y entender. ¿El miedo a qué? Ese miedo normalmente se va a sustentar en algo
que tú estás visualizando como posibilidad. O esta persona se altera o esta persona se siente mal. Cualquiera de las dos que suceda no la quiero vivir. Y entonces, ¿qué pasa con esa emocionalidad? Y ahí es que yo tengo que empezar a mirar. Una vez que yo pueda entender el miedo a qué, es poder ver, ok, ¿qué es lo que estoy queriendo evitar? Si es un conflicto, ¿realmente va a suceder un conflicto? Empezar a cuestionarme desde dónde estoy mirando esto. Ahora, ¿qué es lo que yo necesitaría entender? Bueno, a una persona que se ponga agresiva, puedo ponerme en ese lugar. ¿Qué yo necesito del otro lado? Si soy yo el agresivo, ¿qué yo necesito? Bueno, que esa persona tenga calma conmigo, que no se altere y que me haga entender las razones de esto. ¿Estoy yo en posibilidad de dar esa claridad a la persona que se pueda alterar? Porque a veces lo que yo estoy evitando es esto. O si no, ponerlo desde el otro lugar. Si la persona se va a sentir mal, ¿qué necesito yo en el momento que una persona se sienta así? Yo necesito ser apoyo y darle a entender desde dónde viene esta decisión. ¿Estoy yo en esa condición de poder brindarle esa información? Y ahí yo puedo armarme escenarios. Y darle, en mi caso, uno de los momentos donde más se genera tensión en cualquier conversación es cuando yo tengo que poner límites o decir que no. Yo soy muy famoso entre mi círculo en que yo soy tiendo a ser un yes man. Como que se me hace difícil decirle que no a la gente. Algo con lo que yo he tratado de lidiar, incluso he tratado de conseguir recursos que me ayuden a poder poner límites sin sentirme mal conmigo mismo. Uno de esos recursos fue el libro de los 4 acuerdos, principalmente el primero de los acuerdos, creo, uno de ellos, que dice no tomar de las cosas de manera personal. Que quisiera que luego hablemos un poquito de ese punto en específico. Pero, ¿qué puede ayudar a una persona que se encuentre en esa situación como la que yo estoy? ¿Cómo yo puedo aprender a decir que no sin sentirme mal por poner ese límite? Buenísimo. La culpa es una emoción que tortura y de alguna manera a veces nos limita bastante. Lo que yo me atrevería, y voy a poner la pregunta desde otro lugar, ¿qué hace que me sea más fácil decirme no a mí que al otro? Porque cuando le digo al otro que sí, me estoy diciendo a mí que no. Entonces, empecemos a trabajar, normalmente trabajamos afuera, ok, ¿cómo decirle que no al otro? Pero ¿qué me hace decirme no a mí? Y empiezo a mirar, cada vez que yo digo un sí, me estoy diciendo un no. No, Aldri, ahora no. Tu tiempo no va. Es el del otro. Entonces, cuando yo empiezo a mirarme, ok, ¿para qué me digo que no? Cuando me pongo en este lugar, ¿en qué lugar me estoy poniendo y qué me posibilita? Entonces, yo quiero, de alguna forma, y lo voy a relacionar con lo que me dijiste ahorita, el conflicto. Yo quiero evitar el conflicto con el otro, de que vaya a incomodarse, pero estoy generando un conflicto conmigo. Entonces, me es más fácil lidiar con mi conflicto interno que con el conflicto del otro. Y es algo que tengo que empezar a mirarme a mí en lo que me va generando cuando yo digo un no. Lo interesante que acaba de pasar ahora con lo que me dices es que ya lo puedo observar, ya lo veo con conciencia. Entonces, esto de los temas emocionales y de los temas mentales a nivel de creencias o forma de manejarnos y relacionarnos con otros es como el gimnasio. Nosotros creemos que nada más es ir, cuando usted vaya a hacer pesa, usted dura 3 meses y apenas se le ve una rayita y se le va a ver si va de manera constante y si se alimenta de manera correcta. Entonces, igual es con esto, ya yo lo tengo en mi cabeza, no lo esperes de la noche a la mañana, tente paciencia en el proceso. Porque lo primero es que te estás documentando sobre lo que sí tienes que empezar a mirar. Y lo segundo es, empieza a poner en práctica. Empieza a decir, ok, en esta conversación voy a decir no, porque sé que tengo una agenda bastante cargada o sé que necesito ponerme a mí primero porque de verdad estoy estresado. Suponte que no lo logres. La intención se fue, ok, ¿qué me impidió no lograrlo? Es ese diálogo, es esa conversación reflexiva y tratar de salirnos de la exigencia. No lo hiciste, tú viste, es que tú no puedes, es que tú... No, vamos a irnos, ok, ¿qué me pasó? ¿Qué sentí? ¿Es realmente cierto lo que yo sentí en ese momento? A lo mejor no. ¿Qué pude hacer distinto? Y cuando vuelva a enfrentarme, yo volver entonces a poner sobre la mesa eso que yo dije que iba a ser distinto. Y en algún momento te va a salir. Entonces, fíjate, cuando yo intento evitar el conflicto con el otro, me estoy ganando el conflicto conmigo mismo. Porque siento que no estoy siendo leal a mí. Y que algo que me pasaba mucho a mí en ese mismo sentido es que
uno también se pone máscaras y dice, no, yo digo que sí porque yo soy buena persona. Claro. Y te escondes me escondo Ujú. muchas veces en el lugar de que, yo le voy a decir que sí a esto porque yo quiero servir. Pero mentira, es verdaderamente porque yo no quiero tener ese conflicto con esa persona y prefiero tenerlo después conmigo. Claro. Pero como tú dices, no me estoy siendo fiel a mí. Claro. Y me cuesta, o sea, yo lo digo aquí, pero a mí me cuesta. O sea, algo con lo que yo lucho constantemente. Claro. El ponerme a mí, o no sé si decirle intereses, pero mi agenda, mis prioridades por encima de los demás, muchas veces me cuesta. Y no es porque yo soy buena persona. Ujú. Yo quiero que el otro sienta a veces que porque yo soy buena persona. Pero mentira, porque no quiero tener ese conflicto con él al decirle que no o al crear una fricción. Que se sienta mal y que Exacto. diga, mira, este es egoísta, porque en algún momento atender mi agenda es egoísmo. Nos enseñaron eso. Y ahí viene el coaching a desmontar creencias. ¿Qué significa ser egoísta? ¿Y qué pasa cuando yo no cuido mi tiempo? Entonces, es normal que queramos evitar el conflicto, pero a veces no es evitarlo, es saber cómo tenerlo. Yo te iba a preguntar, Darlis, ¿cómo se ve esa comunicación asertiva en la pareja? Te pregunto, hay que saber, ejemplo, tú mencionabas que el estado de ánimo es importante. Uh-huh. Yo tengo que ser, por ejemplo, consciente y decir, ok, hoy él no se siente bien. Entonces, para tener una comunicación asertiva, prefiero no tener esa conversación hoy. Uh-huh. O cómo se ve esa comunicación asertiva o de manera práctica en una relación de pareja, por así decirlo. Una comunicación asertiva tiene que ver en cómo yo puedo gestionar estas emociones para generar los acuerdos y la interacción que yo estoy buscando. Entonces, una conversación va a haber donde vamos a tener diferencias, donde en esas diferencias pueden haber incomodidades, pero eso no es un punto para cerrar la conversación o para dar por sentado de que algo pasó. Si yo en la conversación me estoy quedando con el deseo de conversar y de plantear mi punto de vista porque sentí que no me dejaron, no fue asertivo. Si yo en esa conversación estoy imponiendo, hay una persona, cuando la persona es muy dominante a nivel de carácter, es muy fácil que tenga la conversación y pensar que fue asertivo porque todo el mundo asintió. Pero nadie dijo que no. Y yo le dije y yo resolví y creemos que es asertividad. Entonces, lo que realmente muchas veces pasa es que me estoy imponiendo y no estoy dejando ese espacio de escucha. Entonces, en una conversación donde hay asertividad, hay escucha, hay opiniones, las personas hablan e intercambian. Muchas veces me dicen, pero si yo pregunto y nadie responde. Si tú me dijeras a mí una habilidad que yo tengo que empezar a desarrollar para fomentar la asertividad, es la capacidad de sostener los silencios, de yo poder escuchar al otro realmente y de generar ese diálogo interactivo entre nosotros. Y Darly, si tendríamos que explicarle a una persona que, en un caso hipotético, nunca haya escuchado lo que es eso de comunicación asertiva, o sea, ¿qué es asertividad? Asertividad es yo decir lo que quiero y lo que siento, cuidando el vínculo que estoy creando con el otro. Porque también tenemos el tema de que, yo soy muy honesto, yo digo las cosas como son, pero ofendo, pero agredo, inconscientemente minimizo al otro en ese comentario. Eso no es asertividad. Entonces, yo tengo que decir lo que siento y lo que pienso, pero yo cuido el vínculo que estoy creando. ¿Ok? Entonces, comunicarme asertivamente es yo poder generar esta interacción y yo poder generar un diálogo o una intervención donde el vínculo no sea afectado. Y a veces dejamos de lado ese vínculo, sino que nos basamos en decir las cosas como son, en decir lo que yo pienso. No, va más allá. Uh-huh. Entonces, la asertividad es cómo yo cuido ese vínculo que yo estoy creando. Y en las parejas se da muchísimo. Cómo yo digo lo que quiero decir desde una forma respetuosa, donde yo esté cuidando al otro y me esté cuidando a mí. Yo siento que últimamente, esta generación que quiere todo rápido, Sí. y que estamos acostumbrados como a la inmediatez y que siempre estamos como pensando. A mí me pasa, yo siento que soy buena escuchando, pero me pasa que a veces, por ejemplo, estoy teniendo una conversación con Aldri y lo que está en mi mente es la respuesta que yo voy a dar, o estoy pensando situaciones en mi mente de cosas, o a veces andan y estoy prestando atención, honestamente. Ajá. Entonces, yo te Excelente. quería preguntar, Ya me ignora. para hacer buenas conversaciones, entiendo que hay que ser bueno escuchando. Claro. ¿Cómo yo puedo practicar una escucha activa? Cuando yo me hago consciente de que mi diálogo está en la respuesta, volver a poner atención a quien me habla.
porque yo me voy de la conversación. Mi escucha no es igual si en mi cabeza yo estoy buscando la respuesta. Automáticamente lo que tengo es hacerme consciente que mi cabeza y entender esto no es escucha. Si en mi cabeza está en buscando la respuesta, no estoy escuchando, o por lo menos parcialmente. Porque sí estamos acostumbrados a escuchar desde ese lugar. Ahora, si yo quiero tener una escucha más activa y más profunda, es hacerme consciente, ok, se me fue, estoy en otra cosa. Y vuelvo y te miro y empiezo a retomar. Y eso es un tema de presencia. La presencia es algo que nosotros tenemos que empezar, es una habilidad, es una competencia que necesitamos empezar a desarrollar. La presencia tenemos que empezar a fomentarla. La presencia nos ayuda muchísimo en esa escucha activa. Entonces, ¿qué tan presente estoy en la conversación? Algo que yo he hecho también de manera personal es como el contacto físico, o bueno, yo creo que también el cuerpo comunica. Entonces, por ejemplo, si tengo una conversación, me gusta como que o agarrar la mano, o sea, si es mi pareja, porque la verdad. No, yo espero que te iba a decir, ahorita anda agarrando Pon la mano a orden todo el aquí, mundo por ahí. favor, exacto, pon orden. Como que agarrarle la mano, como que eso también me vuelve a la conversación. El yo saber que tengo que mi cuerpo está comunicando algo y que si yo estoy, por ejemplo, alguien sabe que yo estoy aquí ya, porque yo, si estoy en el carro, yo hago eso, me pongo de lado. ¿Tú te das cuenta? Tú y todas las mujeres. Bueno, no, como de lado, como que estoy así en mi celular de lado. Y yo digo como que el cuerpo comunica bastante. Y cuando yo quiero que la persona siente que yo estoy presente en la conversación, yo suelo como que agarrar la mano o como asentir con la cabeza, como que para que esa persona sienta que verdaderamente yo la estoy escuchando. Claro. Por ejemplo, algo que yo hago también es el tema de mirar a los ojos, pero es difícil de sostener. Para mí es muy fácil, pero lo fortalecí y lo trabajé. Intencionalmente, o sea, tú dijiste, tengo que mirar mal a él. No, yo siento una conexión diferente cuando puedo sostener una mirada. Entonces, esa mirada para mí, no sé para el otro puede ser incómoda, pero para mí es importante para yo conectar en presencia con el otro. Y lo descubrí porque el otro me lo demostró. Es que cuando tú me miras, y yo, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, yo me ponía a mirar de manera quizás sin darme cuenta. Entonces, el poder sostener la mirada me hace poder empezar a conectar con lo que el otro está diciendo y está sintiendo. Entonces, para mí es importante sostener esa mirada. No necesariamente es lo más práctico para otras personas. Y esto que tú acabas de decir es vital porque yo tengo que buscar la manera que me haga sentido a mí para empezar a conectar. Entonces, es aprender a conocerme. Fíjate como tú dices, ya yo si me pongo así, ya... Entonces, ¿qué es? Y también en poder empezar a mirar la intención de nuestras conversaciones. Eso es importante también. ¿Para qué hago yo una pregunta? ¿Para qué yo estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Para qué pongo mi cuerpo? A lo mejor yo quiero que el otro sepa que yo estoy incómoda. Claro, por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Entonces, es poder ver. Y yo digo, bueno, si yo estoy haciendo esto, también puedo decir, ¿sabes qué? Estoy molesta. Me pasa esto. Igual me pasa, por ejemplo, yo me pongo con la computadora y mi esposo me empieza a hablar y yo soy monosílaba. Sí, no. ¿Te pasa algo? No. Nos encanta. Adivina. No, me pasa algo. ¿Y cómo yo puedo respirar y decir, sabes que sí me pasa algo, pero no estoy lista para conversarlo? Pero es difícil darle. O sea, mira, si en mi caso sucediera eso más a menudo. ¿El qué? El hecho de decir al momento que alguien está enojado inmediatamente, mira, tú sabes que estoy enojado. Muchas veces, como ella bien lo dijo, ella me lo demuestra de manera corporal y ya luego a los 30 minutos que yo me doy cuenta, mira, que ella tiene rato volteada o se fue o está incómoda o me responde en monosílabo, como tú dices. Pero, ¿qué yo necesito? ¿Qué necesita la pareja, la mujer, el hombre para llegar a ese estado en el que, mira, tú sabes que yo voy a expresar, estoy molesto? O sea, ¿qué se necesita para eso? Debe de haber intimidad, y necesitamos poder entendernos desde dónde quiero abrir la conversación. Normalmente, y piénsalo ustedes en ejemplos personales, abrimos y decimos que estamos molestos cuando ya no aguantamos más. Entonces, a veces no es decir que estoy molesto, es el momento que utilizo para mostrar mi molestia. Es como una olla de presión, la vamos dejando. Cuando ya explota, sí estoy molesto, el tono es otro, la corporalidad es otra. Entonces, imagínate decir que estoy molesto en la serenidad. Decir, mira, sabes que estoy molesta, pero no estoy lista para conversarlo. No puede ser cuando ya yo no puedo aguantar más, que es cuando solemos, y es la práctica normal,
Porque muchas veces abrir una conversación difícil, la ira, por ejemplo, es una emoción que da energía, que te invita a la acción. O sea, tú estás molesto y vas a resolver, y vas a salir por ese carro y vas a resolver toda la diligencia que tengas que hacer. Y vas a decir y vas a llamar a quien le tenga que llamar y vas a poner todo en orden. Porque eso busca esa emoción, que sea resolutiva, que se haga lo que se tenga que hacer. Ahora, fíjate algo, cuando la utilizo para abrir la conversación, yo voy a imponer y de alguna manera yo voy a reclamar. Entonces, yo tengo que empezar a mirar cuando yo estoy generando esa incomodidad normalmente la abrimos cuando ya el vaso está lleno. Es que ya yo no me voy a quejar porque abriste la botella, me voy a quejar porque abriste la botella, porque dejaste la cama desarreglada, porque hiciste, y te voy a tirar todo lo que tengo arriba. Entonces, imagínate que empecemos a generar, y esto es bonito lo que ustedes están haciendo con esto. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Imagínense, así como tenemos sesiones financieras, los financieros dicen, vamos a tener unas reuniones financieras, que todos los viernes hablamos de los números de la casa. Escucho a los financieros recomendar esto. Vamos a tener una conversación para nosotros, hablemos. Y va a ser horrible. Al principio ustedes van a buscar la manera, porque nos encantan estas conversaciones, pero llegar a ellas es horrible, es incómodo. Es como sobrepasar esa incomodidad. Recuerdo que tenía una coachee que me dijo, yo no quería venir. Y yo, qué bueno que lo reconoces. Porque aquí vienes a descubrirte, a estar en un espacio vulnerable. Yo no todos los días quiero eso. Entonces nosotros como pareja no todos los días queremos estarnos exponiendo en nuestras faltas, en las mejoras, en las cosas que también necesitamos lo que nos nutre y cómo generar un balance. Entonces esto es una conversación y ¿sabes qué? No es una, son varias. ¿Cómo queremos manejar nuestros problemas? Entonces poner sobre la mesa primero la intención. ¿Cómo queremos manejar nuestros problemas? Para que mañana no sea una situación que empiece a generarnos crisis. Tengamos la cultura de conversar. Tengamos el hábito de conversar de las cosas que nos molestan. Y yo digo, ¿cuál de los dos es el llamado a poner sobre la mesa la necesidad de una conversación? El primero que se haya dado cuenta que la necesita. Porque no es de que Aldri la tiene que poner porque él fue el que me dijo y yo estoy molesta. No, a Nicole, yo le estoy preguntando y como ella no responde, nada, yo tengo la incomodidad. Ya yo tengo la incomodidad, ¿sabes qué? Yo me siento incómodo cuando yo pregunto y sé que te pasa algo y ya van días y yo sé que te pasa. Yo estoy listo para conversar. Cuando tú estés lista, avísame. Pero yo tengo que conocerme. Y nosotros siempre estamos buscando cómo entender al otro. Entiéndete a ti mismo. En el momento que yo empiece a entenderme en mis necesidades y me haga cargo, yo puedo empezar a entender al otro y ponerme en su lugar. Y yo creo, Darly, también que una de las cosas que no nos permite tener conversaciones, o bueno, que nos aleja de tener conversaciones, es el sentirnos vulnerables. Totalmente. El sentido de que, por ejemplo, yo puedo estar enojada con Aldri y el hecho de yo sentir que yo le voy a decir que yo estoy enojada por ese disparate, en mi opinión, por así decirlo, como que ya yo no le voy a decir, me voy a hacer la loca. Porque yo no quiero sentirme vulnerable delante de las personas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo manejo esa emoción? Y me gustaba mucho que tú decías ahorita que a veces no sabemos nombrar las emociones. Yo voy a terapia, todo el mundo lo sabe. Y en terapia, ella me solía preguntar, ¿y cómo te hace sentir eso? Y yo decía, no sé. Ella se quedaba callada. No, tú vas a ponerle nombre a lo que tú sientes. Porque yo muy directa. Uh-huh. Yo no me voy de que tú le pongas nombre a lo que tú sientes. Porque a veces, como tú dices, en casa no nos enseñaron a sentir. O sea, como que no era normal. O sea, decirte, ¿cómo te sientes? ¿Enojado? ¿Triste? No, como que tú simplemente vives tu vida normal. Claro. Entonces, después, en la adultez o en mi terapia con ella, yo he tenido que ser intencional en nombrar las cosas. Mira, eso me dio miedo. Uh-huh. Me sentí con culpa. Uh-huh. Ponerle nombre a lo que yo siento. Y he sentido que a veces me siento vulnerable y no me gusta ese sentimiento al momento de tener conversaciones. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo lidiar con eso? Y cómo puedo tener conversaciones profundas desde la vulnerabilidad. Mira, las conversaciones profundas no podemos forzarlas. Yo tengo que sentirme listo para tenerlas. Porque cuando yo siento que se pone en riesgo algo de valor para mí, es como yo mandarte a la guerra. Ve, mátate. Porque yo tampoco quiero ponerme en un espacio vulnerable para que el otro se aproveche de ese espacio. Entonces, hay algo internamente que me está diciendo todavía no es un momento seguro para hablar. Porque ambos necesitamos querer conversar. Y en la relación de pareja eso es importante.
Cuando tú sientes eso, posiblemente tú estás viendo que quizás él no está en disposición de la conversación todavía. Entonces tú vas a decir, no me voy a exponer. Porque si tú todavía ves algo de incomodidad en el otro, tú no vas a abrirte en tu vulnerabilidad porque te van a herir. Entonces, nosotros no queremos que nos hieran. Nosotros no vamos a abrir una conversación vulnerable para maltratarnos, porque pierde todo el sentido. Y por eso hablo, una conversación consciente tiene que tener 2 personas disponibles para conversar. Lo que yo te diría en este sentido, porque ya tú estás percibiendo que algo no es seguro para ti, es, mira, ya yo estoy lista para hablar. Avísame cuando tú lo estés. Entonces ya yo dejo sobre la mesa mi intención de buscar un espacio de conversación y el otro tiene que empezar a mirar cuando esté listo para esa conversación. ¿Y qué pasa cuando constantemente la persona evade conversaciones? O sea, ¿qué tú dices de eso? ¿Cómo se puede trabajar una gente que constantemente está evadiendo tener esa conversación? Si la persona constantemente lo evade, y fíjate, ahí ya estamos hablando del otro, y yo me voy a la pregunta, ¿qué hago yo cuando el otro me está evadiendo en la conversación? Y entonces en esto yo tengo que poner un acuerdo, un límite y decir, ¿sabes qué? Estamos postergando las conversaciones y para mí es importante tenerlas. Si no tenemos esta conversación, un acuerdo, ¿cuál puede ser? Buscamos una ayuda para que podamos sostenerla. Porque a nivel de pareja no es tan sencillo de blanco o negro. O sea, tenemos que empezar si yo estoy contigo para construir algo a futuro, no es que si no conversamos se va a terminar. ¿Cómo buscamos una alternativa donde la conversación sea posible? Y si a ti te cuesta, vamos a hacernos ayudar. Y desde ahí, entonces, poder hacerlo. Pero yo tengo que declarar de que estoy lista para conversarlo. Y yo tengo que hacerme cargo también de que si hay una imposibilidad, porque lo que pasa es que juzgamos. Que tú todo lo evitas. Que tú no quieres. Entonces, ¿qué pasamos? Cuando entramos en juzgar, ya ahí estamos bloqueando el terreno. Para nosotros tener una conversación profunda, para tener una conversación, necesitamos crear un espacio. No nos nace de la nada. Y con el hombre pasa mucho que a veces quiere tener la conversación o desde ya. No. Yo necesito un espacio, yo necesito sentirme bien. Igual ellos, para mostrarse vulnerables y dejar saber y conocer sus emociones, necesitan estar con una gente que no vaya a atacarlo. Y nosotros las mujeres somos buenísimas atacando y le damos duro. Porque ellos son un poquito más dóciles en eso. Nosotros atacamos donde duele. Entonces, porque tenemos mayor sensibilidad. Y al ser más sensibles sabemos dónde apuntar. Y ojo, no estoy generalizando, pero pasa. Y lo que quiero es que veamos con esto yo necesito la conversación, yo voy a abrir la conversación, pero necesitamos que los dos estemos listos. Y si tú no la quieres tener, pues entonces, y para mí es imprescindible, busquemos ayuda. Uh-huh. Y eso es un espacio. Mira, si no podemos tener, vamos a buscar una ayuda hasta que aprendamos tú y yo a sostener la conversación. Excelente. Y Darly, si tendríamos que resumir, yo sé que son muchos puntos, pero si tú tendrías que dar 3 puntos claves para tener conversaciones difíciles en base a todo lo que hemos hablado, ¿cuáles serían esos 3 puntos para ti? Intención es lo primero. Yo tengo que tener claridad de para qué converso. Si estoy conversando para convencer al otro, si estoy conversando porque quiero construir algo diferente con otro, si estoy conversando para hacerme entender o si estoy conversando para querer escuchar. ¿Para qué converso? Yo quiero abrir una conversación y es para que él entienda que esa es la conversación. Yo quiero abrir una conversación para que él sienta y pueda entenderme en lo que me pasa. Entonces, yo voy a hablar de mí, no voy a entrar a atacarte con una metralleta. Entonces, la claridad de intención es vital. Número 2, antes de abrir, ¿qué emoción tengo yo ahora mismo? Y ¿desde dónde voy a abrir esa conversación? Lo voy a abrir desde la ira, desde la inconformidad, desde la rabia. Lo voy a abrir desde ese espacio sereno. Yo hago un ejercicio, lo hago al día de hoy, súper interesante. Estoy molesta y digo, ok, la conversación que tengo que tener y le escribo es para que deje, porque esto pasa y demás. Y la leo en la tarde o al otro día. La conversación es otra. Yo digo, sí, pero... Entonces no tiene que ver tanto con el otro, tiene que ver conmigo. Y me pasa mucho en el rol de mamá. Empiezo porque tú debes, y después digo, ok, esta no es la forma de retroalimentar. Me incomodé y lo que me incomodó fue esto. Y empiezo a cambiar. ¿Desde dónde voy a hablar? Voy a hablar de mí. Lo que me pasa a mí, lo que siento yo con el comportamiento que observo.
Y eso es importante. Entonces yo tengo que tener claridad de intención, yo tengo que reconocer mi emocionalidad y yo tengo que saber qué quiero construir. Yo quiero una relación estable, yo quiero que podamos tener un acuerdo, porque otra cosa, nosotros debemos conversar para acordar. Nosotros conversamos porque conversamos. ¿Cuál es el acuerdo al que llegamos? Mira, a mí me molesta que tú hagas esto y sencillamente cuando haces, o mira, ese comportamiento que tienes me hace sentir de esta manera. Entonces, cuando yo hago esa conciencia, que yo sí quiero que suceda, a mí me gustaría que suceda tal cosa. Pero tú también tienes que decir, tú sabes que yo no, eso no es negociable para mí. Ok, ¿y cuál es el acuerdo? Y a veces no vamos a tener un acuerdo claro, pero lo podemos ir construyendo. Bueno, no tenemos una definición ahora mismo, pero vamos a seguir viendo el tema a ver qué pasa. Entonces, Darle, aquí nos dicen: mi esposa y yo nos amamos, pero últimamente siento que tenemos deseos sexuales muy distintos. Yo quisiera tener sexo con más frecuencia, pero ella siempre está cansada o evita el tema. No sé cómo hablar de esto sin que suene a reclamo o a presión. ¿Qué errores se pueden evitar al momento de iniciar esta conversación? En este caso ponen ese ejemplo ahí y tiene que ver, la mujer normalmente necesita un espacio íntimo para generar ese espacio de sexualidad. Y si tú me preguntas desde ya, yo escucho eso y pienso, ahí falta información. Ahí falta información. Y la información que tiene que faltar es desde el vínculo que están creando. ¿Cómo ustedes están emocionalmente? La primera pregunta que me surgiría. ¿Cómo estamos? Si yo tengo una valoración del 1 al 5, estamos en un 5 normalmente, que es como el máximo, no, estamos en un 3. Entonces, ¿puede estar eso influyendo en lo que está sucediendo aquí? Entonces, si me preguntas aquí, lo primero es, la conversación debe ser de entendimiento, de poder conocer entre uno y otro qué es lo que está percibiendo para poder desde ahí empezar. Entonces, la emoción que yo necesito es la curiosidad. ¿Qué pasa? Para hacer más preguntas en vez de petición. Yo creo que esa es la clave. Creo que ahora entiendo perfectamente a lo que tú vas con el tema del coaching. O sea, tú tienes esas emociones que son como tus armas y tú lo que tienes que ser estratégico con cuál emoción usar en cada caso en específico. Totalmente. Y antes de tener la conversación, tú identificas la emoción necesaria y abordarla desde ahí. Claro. Y hacerte cargo de la emoción que exista. Porque, ojo, la ira no se va porque yo diga, no quiero estar molesto. Un pique no puede durar 3 semanas, ¿eh? Entonces, hay un diálogo, exacto. Hay un diálogo que alimenta esa emoción. Entonces, hay algo un poquito más profundo a nivel de entender desde dónde, por qué. Si yo tengo una incomodidad, ¿qué es lo que surge? ¿Cuál es el pensamiento que tengo? Que me siento rechazado, que me siento dolido. Entonces, si voy a hablar desde el tú me estás rechazando, estoy en confrontación total. Pero si yo voy a hablar de que, cónchole, pero mira, nos llevamos bien aquí, ¿qué está pasando aquí? Porque no pareciera que rechazo porque tengo las otras áreas de mi vida muy bien con mi pareja. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y vamos a buscar los dos, querer entendernos en nuestra necesidad. Me molesta que mi pareja siga a su ex en Instagram. Ay. Incluso a veces le da like a algunas fotos de ella. ¿Cómo saco el tema sin sonar controladora o insegura? De que sonando controladora insegura. Digo, hay formas de que hay preguntas que no importa cómo tú la hagas, van a tener su connotación. Pero lo primero que me llega a la cabeza es un espacio de curiosidad donde diga confianza. ¿Qué pasa con la confianza? La confianza es un espacio de construcción diario. Nosotros creemos que, nos casamos, confiamos. No es verdad. Nos casamos y hay un vínculo de confianza estrecho, pero la confianza se quiebra con cualquier cosa. Y hay autores que hablan de que la confianza es binaria. ¿Se tiene o no se tiene? Cuando yo no tengo confianza, yo actúo como si no confiara. Medio confío, perdón. Cuando yo digo medio confío, yo actúo como si no confiara. Entonces, o tú tienes confianza o no tienes. No hay punto medio en la No hay confianza. punto medio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Nos da miedo decir eso? A mí me da miedo decir que yo no confío en mi pareja. Yo puedo decir, mira, yo siento que la confianza se está afectando. ¿De qué manera se afecta la confianza? Bueno, cuando pasa esto, se quiebra la confianza. En este aspecto en particular, porque también pensamos que hablamos en la generalidad, no confío en ti. No, cuando se trata de este tema, yo realmente no me siento que tengo confianza en esto, porque ya ha pasado una historia. Entonces, cuando eso pasa, igual sigo diciendo, me falta información.
Claro, porque solamente estamos recibiendo la petición o la historia desde una cara de... Desde una cara, pero también hay que ver mi historia. Para que eso a mí me esté generando un ruido, yo tengo que tener una experiencia que me está haciendo pensar que eso puede ser un peligro. Ok, hay una amenaza que estoy sintiendo. ¿Cuál es? Entonces, lo primero que tengo que poner sobre la mesa aquí es cuestionarme. La conversación primera es conmigo. La conversación primera es conmigo. ¿Qué me hace, sentirme incómoda con esta situación? ¿Con qué estoy conectando cuando esto sucede? ¿Cuál es la conversación que yo no estoy abriendo? Porque soy yo que estoy necesitando una conversación, no es el otro. Y a partir de esa conversación que yo necesite, yo tengo que decir, ok, vamos a hablar, ¿tú sabes qué? Sobre este tema. ¿Tú sabes las veces que entramos en una relación con dolores viejos y con heridas pasadas? O cuando damos el paso del matrimonio arrastrando en el noviazgo muchísimas situaciones de crisis que nunca hablamos. Entonces, casado, te empiezo a hablar de hace 3 años, cuando teníamos amores, que tú le dijiste. Entonces, vamos a sanear esa situación. Y vamos a ver si eso todavía está influyendo. A nosotras las mujeres nos da mucha vergüenza decirle, tú sabes, eso me acordó de tal cosa. ¿Tú sabes qué? Yo me acordé de tal, yo sé que es un disparate, pero déjame calmarme porque tuve pendiente ese tema hoy en día y eso me está poniendo en ese lugar. Pero no estamos acostumbrados, no hemos generado todavía esos espacios donde yo me sienta cómoda en decir eso. Uh-huh. Y nosotras, las mujeres, y me incluyo, hay unas tonterías que nos alteran que son súper sencillas y nos da vergüenza decirle al otro que por esa sencillez no incomodamos. Uh-huh. Y la verdad es que también cuando tú lo puedes decir, te liberas. Ahora, hay que generar ese espacio. Yo recuerdo que con mi esposo yo me quejaba del tema del servicio, de que está pasando esto, que está pasando lo otro. Y le decía, pero haz esto, pero haz esto. Y yo me incomodaba y yo me ponía... Y yo digo, ¿por qué tú te alteras? No, pero es que yo tengo 25 problemas y tú me empiezas a decir problemas. Y le digo yo, pero es que yo solo quiero que me escuches. Ya yo resolví, ya yo hice lo que iba a hacer, ya yo dije, pero ¿con quién lo hablo? Entonces estoy necesitando desahogarme, dejar de ahogarme. Por favor, escúchame. Y esta conversación, después de yo hacer la petición, porque yo no me veía en mi estrés y en mi agonía, y él sí me veía. Y después yo también aprendí a bajarle el tono al desahogo, pero él también a escuchar y me dice, ¿qué es lo que tú quieres? Yo, escúchame. Yo sé lo que voy a hacer, pero escúchame. Bla, bla. Y empiezo a quejarme y a decir todo lo que quiero decir. Pero eso fue una construcción de dos. De yo poner claro, de yo hacerme cargo primero de mi estrés con la queja, de él ponerse y alterarse. Yo decía, pero ¿cómo es? Yo no puedo quejar en esta relación. Tú te quejas, pero yo no me quejo. ¿Qué es lo que está pasando? Y de darme cuenta de, no, yo necesito una escucha, pero tengo que pedirle al otro. Y el otro hacerse consciente de esto. Excelente. Ok, siguiente pregunta. Uh-huh. Tengo una amiga muy cercana, pero siento que la relación ya no me aporta. Me drena, me habla solo de sus problemas y de cosas que no me interesan. No sé cómo decirle que necesito espacio o que tal vez no me interesa que seamos tan cercanas como antes. Nosotros queremos que se escuchen bonitas algunas decisiones. ¿Cómo yo le digo a alguien, aléjate de mí, que sé que suene bonito? No hay forma de que suene bonito. No hay palabra hermosa que te diga, ya no quiero ser tu amigo y tú te sientas bien. Entonces, ahí lo que toca es poner un límite yo, poner una decisión sobre la mesa. Yo digo también, cuando hay una conversación que se repite, hay una decisión que no se está tomando. Entonces, yo repito la conversación, ¿por qué? Ay, pero que conversamos sobre lo mismo, ¿por qué? Porque no he tomado la decisión que corresponde. Cuando yo pongo sobre la mesa algo y llegamos a un acuerdo, y si ese acuerdo no se cumple, ¿qué pasa? Y la consecuencia no es el radicalismo de que nos separamos, se acabó la relación, ya no somos amigos. La consecuencia es, yo me voy a restringir a hacer esto. O yo voy a evitar mi acercamiento. Y a veces esa conversación es conmigo y a veces esa conversación es con otro. Bien. Aquí hay otra que me parece interesante. Dice... Mi pareja está subiendo mucho de peso y aunque lo amo igual, siento que no me atrae físicamente como antes. ¿Cómo? No sé cómo decírselo sin herirlo o que lo tome como crítica a su cuerpo. Wow. ¿Cuál es la emoción aquí?
No, y hay que entender, porque desde dónde yo abordo la conversación. Posiblemente yo estoy perdiendo el deseo sexual o las ganas o su atracción física, pero realmente lo que estoy poniendo sobre la mesa es solamente su físico o el tema del impacto en la relación que esto está teniendo porque lo veo que no cuida su salud. Entonces, ¿desde dónde yo quiero abrir la conversación y realmente qué es lo que me preocupa? Porque cuando yo hablo solamente de su peso, pareciera que todo tiene que ver en cómo te ves. Y la pregunta que yo haría, bueno, si mañana engorda, ¿te vas a separar? No. Entonces, hay un tema también de cuidado, de salud. Una persona que está comiendo de una manera excesiva y que está tomando peso, posiblemente está en estrés, está en ansiedad, está en una situación que es complicada. A las mujeres nos pasa mucho. Imagínate las mujeres cuando tenemos los niños que empezamos a engordar. Entonces es, ok, mira, veo que el peso está siendo un tema para ti. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo te ayudo? ¿De qué manera te puede servir? Tú sabes que dicen que amar es soltar todo intento de cambiar al otro y aceptarlo como es. Y eso pone sobre la mesa muchas cosas. Porque entonces cuando yo hablo desde cómo cambiarte y no desde cómo entenderte, voy a buscar todas las alternativas para que tú empieces a hacer lo que yo deseo que hagas. Y yo creo que la tarea que tenemos como pareja y como relación es yo poder entender desde dónde haces las cosas para que yo pueda entenderte en ese proceso. Cuando yo te pueda entender, entonces es hacerme cargo de lo que eso significa y cómo te apoyo en esto. Y si acaso no estoy de acuerdo contigo en lo que está sucediendo, cómo buscar ayuda. Porque una persona que esté en ansiedad, que esté en estrés, a lo mejor no eres tú la persona como pareja que tiene que ayudar. ¿Qué apoyo necesitas para tú poder lidiar ese estrés? ¿Y cómo te acompaño yo a que eso sea posible? Y cada vez que tú hablas de cada uno de los ejemplos que me llega a la mente la palabra empatía. Muchas veces estas historias están contadas, bueno, obviamente están contadas de una cara de la moneda. Total. Pero para que sean abordadas de manera efectiva, es lo que tú dices. Tenemos que verlo, ok, esto es lo que yo quiero o necesito, pero déjame ponerme primero a abordar esa conversación desde el lugar de esta persona. Claro. Creo que hacerlo de la empatía puede hacer que estas conversaciones puedan ser fructíferas, si se dan. Tú sabes que a nivel de relaciones, escuchamos mucha información en las redes sociales. Ahora mismo hablamos del narcisista y no voy a hablar del tema en particular, pero cuando nosotros utilizamos el narcisista, empezamos a ponerle una etiqueta a las personas y ponemos una etiqueta en base a un comportamiento de algún momento y no necesariamente sobre una forma de actuar de alguien de manera consistente. Y cuando yo le pongo una etiqueta, yo pierdo empatía, yo pierdo claridad. Porque con esa etiqueta ya hay un juicio preconcebido que me limita la curiosidad. Ya yo no quiero saber qué pasa ahí, ya yo lo sé y lo doy por sentado porque ya yo lo leí, lo vi, lo validé. Entonces desde ahí no puedo abordar la conversación. Las conversaciones deben de abordarse desde un lugar parejo. Las parejas deben ser parejos, no puede haber jerarquía. ¿Y cuando hay jerarquía? No es porque hay un jefe o no hay un jefe. Cuando yo sé más que tú, hay jerarquía. Cuando yo entiendo que yo tengo la razón y tú no, hay jerarquía. Entonces, en una buena conversación tenemos que estar parejos. Ambos son personas que tienen información, que ambos poseen una mirada distinta del problema y que tienen que ponerlo sobre la mesa. Entonces, quitar esas etiquetas de yo tengo más información, de yo sé lo que estoy hablando y tú no sabes, quitar todas estas etiquetas es vital para poder tener un diálogo parejo y que las cosas vayan a fluir y a construirse desde un lugar diferente. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Yo creo que tú tienes otra pregunta. Ya, la última pregunta que yo quería hacer, Darly, era entonces, si tú pudiese decirle un único consejo a las personas para que tengan conversaciones más sanas, ¿qué tú podrías decir? Espérate, tomando en cuenta, nuestra audiencia son jóvenes, casados o que están en noviazgo. Esa es más o menos nuestra audiencia. O soltero desesperado por casarse. Bueno, esas conversaciones, primero veamos algo. Yo digo que la pareja tenemos diferentes formas. Las relaciones son la manera que nosotros tenemos de pulir y de conocernos en nuestra personalidad y en lo que queremos lograr. La pareja es aquel espejo en el que yo puedo mirarme
de una forma consciente. Entonces, si nosotros empezamos a mirarnos en la conversación, no tanto en el sentir de cómo cambio al otro, sino de qué habla de mí lo que estoy viviendo, empiezo a mirarme y a conocerme desde un lugar distinto. La invitación que les hago es a mirarse, a empezar a entenderse y empezar a cuestionarse desde dónde hacen las cosas. A veces nos centramos tanto en lo que el otro está haciendo y cómo lo está haciendo y descuidamos lo que nosotros estamos siendo en ese momento. Concentrémonos en autoconocimiento, en ese entendimiento y en esa mirada honesta de cómo yo me voy sintiendo, antes de querer cambiar, corregir y transformar al otro. Gracias por tu tiempo, Darly. Felices de tenerte por aquí. Y nada, ¿dónde la gente puede seguirte, contactarte? Ok, les invito a seguirme en mis redes sociales, específicamente el Instagram, el que tengo más activo ahora mismo, que es Darly Solís. Ahí pueden contactarme y en mi correo darlysolis@gmail.com. Perfecto. Mil gracias por tu tiempo, Gracias. Darly. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.